Buenas noches, una vez más nos encontramos en el Fuego de Zeus, nuestro programa de filosofía. Hoy estaremos hablando de un filósofo italiano, Roberto Espósito. Hablaremos de biopoder, así que vamos a una cápsula y volvemos. Roberto Espósito nace el 4 de agosto de 1950 en Nápoles, Italia. Es profesor de Historia de Filosofía Moral y Política en el Instituto de Ciencias Humanas de Florencia y Nápoles, donde también es director del Departamento de Filosofía y Política. Coeditor de la revista Filosofía Política desde su fundación en 1987. Es uno de los miembros fundadores del Centro para la Investigación sobre el Léxico Político Europeo, con sede en Bolonia. Entre sus obras podemos citar Bios, Biopolítica y Filosofía, Comunidad, Inmunidad y Biopolítica, El dispositivo de la persona, Tercera persona. Hoy nos visita Rosario Hakim. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos unas imágenes de nuestro autor, de nuestro pensador, Roberto Espósito. Y bueno, hace tiempo ya hablamos de Foucault, hablamos de Toni Negri y bueno, ahora le toca a Roberto Espósito. ¿Y quién mejor para hablar de poder que Rosario Hakim? Rosario, bienvenida otra vez. Gracias, Eduardo. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos está viendo en este espacio, el Fuego de Zeus, para hablar de este pensador que está considerado como uno de los pensadores del biopoder, juntamente, como ya lo mencionó Eduardo, con Toni Negri, Michael Hart, Agamben y Foucault. Y el texto que vamos a ver ahora es Bios, Biopolítica y Filosofía. Ese es uno de los textos más importantes de este autor. Y como toda esta línea de filósofos del biopoder, Espósito parte de los análisis y de los estudios sobre poder de Foucault, ¿no? ¿Y de qué parte exactamente? Porque ustedes saben que la obra de Foucault es amplísima, tiene más de 200 libros Foucault, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto parte Espósito? Parte precisamente de aquel punto en que Foucault explicita las maneras como el poder se ejerce. Y para Foucault, el poder se ejerce de tres formas, fundamentalmente. Es decir, hay un poder soberano, hay un poder disciplinario y hay un poder de control biopolítico. Para Foucault, el poder soberano es aquel poder que se basa en la ley y que opera o se ejerce sobre el territorio. Es un poder que castiga y premia en función de las conquistas, de las invasiones de territorios. Y por lo tanto le interesa la riqueza que hay en los territorios. Ese es el poder soberano. Luego está el poder disciplinario. El poder disciplinario ya no trabaja a partir de la ley, sino de las normas disciplinarias. Y no se ejerce sobre un territorio, sino sobre el cuerpo individualizado, el cuerpo del individuo, que tiene como características su energía, su tiempo, su trabajo. Y por lo tanto, este poder lo que le interesa es el disciplinamiento de esos cuerpos de manera que este cuerpo se vuelva útil y dócil. Y el poder de control o el poder biopolítico, que llama Foucault, que se basa también en las normas, pero no en las normas disciplinarias, sino en normas reguladoras, se va a ejercer ya no sobre el cuerpo del individuo, sino sobre el cuerpo de las poblaciones y su medio y su ambiente. Las poblaciones como dueñas de la capacidad productiva de riqueza. Entonces, para Foucault hay un poder
que conforma estados soberanos y hay un poder que conforma estados de control, estados biopolíticos. Es desde ahí que va a continuar su reflexión Roberto Espósito. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya no explicando desde el punto de vista macrofísico la biopolítica, sino desde desde el punto de vista concreto, inmanente, real de la operatoria de la biopolítica. Y por eso su texto va a empezar trabajando 5 casos que han sido famosos en la historia del mundo. 5 casos que han acaparado la atención de los medios desde el año 2000 hasta el 2004. Y va a plantearlos estos 5 casos para luego analizar qué es la biopolítica, cómo opera la biopolítica en la realidad. Porque cuando nosotros hablamos de estos temas desde el punto de vista filosófico, se nos aparecen alejadísimos del quehacer cotidiano. Entonces lo que Espósito va a hacer es precisamente decirnos, mira, no, la biopolítica está acá y opera de esta manera en estas realidades concretas. Y para eso el primer caso que nos va a plantear es el caso del niño Peruche en Francia, en el año 2000. ¿Cuál es el caso del niño Peruche en Francia? Es un caso muy importante, ¿por qué? Porque sienta jurisprudencia que puede ser utilizada en el tema del aborto, que está muy en boga actualmente, ¿no? Es decir, plantea el dilema biopolítico de la vida, ese caso. ¿En qué consiste el caso? Brevemente, el caso es la denuncia de un niño víctima de enfermedades congénitas gracias a que su madre tuvo rubiola mientras estaba embarazada. El niño denuncia al médico por haber hecho un diagnóstico fallido, por no haber dicho con anterioridad que su madre tenía rubiola y que por ende él iba a nacer con enfermedades congénitas, porque sabemos que cuando la madre enferma de rubiola, al niño se le quema el cerebro, ¿no? Entonces, fíjense, el niño denuncia al médico por no haber obligado a la madre a interrumpir su nacimiento. Es decir, por no haber alertado a la madre para que la madre lo aborte y él no nazca. Entonces, se plantea ahí un dilema que es lógico y ontológico al mismo tiempo. Dilema ya sabemos que es algo irresuelto, no se va a resolver nunca, porque en un dilema, en cualquier lugar donde te colocas, siempre estás en lo correcto. Entonces, el dilema es lógico, ¿por qué? Porque nos hace ruido cómo un niño no nacido podría demandar su derecho a seguir no nacido. O sea, lógicamente es imposible, ¿no? Porque nosotros hemos convenido que para ser sujeto de derecho, primero tienes que nacer. Entonces, ahí se presenta un problema lógico, porque además la Corte dio curso a este caso. O sea, dio curso al juicio, ¿no? Entonces, y por otro lado hay un problema ontológico, porque el no ser no es, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que un no ser que no es demande su derecho a no ser, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Espósito es plantear el dilema. Ahora, en este dilema, ¿por qué le interesa a Espósito este caso? Porque en este dilema, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego el bios, la vida de Peruche en este caso. Ahora, ¿cuál es el problema cuando el bios se coloca en el centro de un debate? La pregunta inmediata es, ¿qué es la vida? Si le preguntamos a la mamá de Peruche, y de hecho fue lo que ocurrió,
la mamá decía, mi hijo está vivo. ¿Por qué? Porque patea, porque se mueve, ¿no? En mi barriga. Entonces, para la mamá, eso es la vida. Eso es vida. Si le preguntamos al médico, ¿qué es la vida? El médico dice, eso que está en tu barriga no es vida. ¿Por qué? Porque el cerebro está quemado. El saber médico tiene otro concepto sobre la vida. Si le preguntas al jurista, ¿qué es la vida? El jurista te va a decir, ahí no hay ninguna vida. Ese feto está dentro de la barriga y lo que yo veo ahí es a la Rosario. Rosario es la personalidad jurídica. Lo que tenga o no tenga dentro no cuenta para el mundo jurídico. ¿No es cierto? Si le preguntas a un cura, a un sacerdote, te va a decir, es vida, lo que supuestamente lleva ahí adentro la Rosario. ¿Por qué? Porque Dios ha definido que eso que está ahí es creado por Él, es criatura y por lo tanto es vida. Entonces, lo que nos está proponiendo Espósito es, ¿qué es lo que ocurre cuando se coloca al centro de la pugna de los saberes en torno al bio? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es un dilema, porque tanto la madre como el médico, como el jurista, como el cura, tienen razón. Tienen razón. ¿Y por qué tienen razón? Porque hasta el día de hoy no sabemos lo que es la vida. ¿Es moverse la vida? ¿Es ser cerebro la vida? ¿Es ser criatura de Dios la vida? ¿Es ser sujeto jurídico la vida? No lo sabemos. A lo mejor es todo a la vez, ¿no? Entonces, pero lo que está cuestionando Espósito es la postura del bios en el centro de la lucha de los diferentes fuegos de poder. Cuando colocamos el bios en el centro del ejercicio del poder, estamos ante mecanismos biopolíticos. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso. El segundo caso ocurre en Afganistán, en el año 2001. El otro era en el año 2000, 2001 y va así. En el año 2001 hay una guerra en Afganistán y los bombarderos, los aviones bombarderos, empiezan a bombardear Afganistán. ¿Y qué es lo que bombardean? Bombas de alto poder destructivo. Entonces, las bombas caían sobre el territorio afgano, pero paralelamente pasaban otros aviones bombardeando víveres y medicamentos, ¿no? Entonces, por un lado estabas matando a la gente y por otro lado estabas lanzando víveres y medicinas para los sobrevivientes, ¿no? ¿Qué dice Espósito de ese caso? Dice, ¿qué es lo que vemos? Una indistinción del humanitas. Porque por un lado destruyes y por otro lado tu intención es salvar, ¿no? Entonces, después veremos por qué esa indistinción, ese dilema. El tercer caso es el caso de Rusia. En el año 2002, el comando checheno ingresa al teatro Dubrovka de Moscú y toma rehenes a 1,000 personas que estaban presenciando una obra X. La policía rusa ingresa al teatro a salvar a los rehenes, pero para salvar a los rehenes lanza gases lacrimógenos prohibidos. Esos gases lacrimógenos prohibidos matan a 128 rehenes y a todos los terroristas que habían tomado el teatro. Entonces, Espósito se pregunta, ¿cómo es que nosotros
asumimos como no criminal que estos policías maten a 128 rehenes y a todos los terroristas, so pretexto de que van a salvar al resto de rehenes. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el otro caso que pone él para explicar qué es la biopolítica. El cuarto caso ocurre en China. En China, un informe de Naciones Unidas descubre que la provincia de Henan, que es una de las provincias más pobres de China, está infectada de VIH, de SIDA. Eso era un secreto del gobierno chino. ¿Y qué es lo que se descubre? Que esa infección no venía por problemas culturales de los chinos, ni por prácticas sexuales de los chinos, sino que venía por el tema económico de la pobreza existente en ese lugar. Porque los chinos de Henan, para poder sobrevivir, vendían su sangre. Entonces, le sacaban la sangre, la licuaban, hacían plasma para los ricos y la sangre sobrante la volvían a inyectar a los chinos que la vendían para que no se mueran y sigan vendiendo la sangre. Pero bastó con que uno de ellos se infecte para infectar todo el lote de sangre que volvía nuevamente a la gente. Entonces te das cuenta, ¿no? ¿Por qué va a decir luego política inmunitaria? Entonces, de esa manera, la provincia de Henan en China se infectó casi toda su población, es decir, tenía una infección de más del 80% de las personas con VIH. Pero además, en esa misma provincia, la política del único hijo, que es una política china de control de la población, en alianza entre el poder y la ciencia, sobre todo una parte de la ciencia que son las ecografías, hacía que esa política del único hijo, a través de la manera como miraban el vientre de las mujeres, solamente se induzca a abortar cuando se daban cuenta que era mujer la que estaba dentro del vientre. Es por eso que ahora se prevé que en China, dentro de poco, si no ya es ahora, los hombres no van a tener mujeres, van a tener que matarse entre ellos para poder acceder a las mujeres en China, ¿no? Porque esta política ha exterminado mujeres desde antes de su nacimiento. Ese es el segundo caso, el cuarto caso. Y el último caso ocurre en Ruanda. En Ruanda, también un informe da cuenta de que 10 años atrás, cuando ocurrió la guerra entre Hutus y Tutsis, los Hutus habían violado a las mujeres Tutsi y fruto de esa violación, de ese estupro, habían nacido más de 10,000 niñitos que después de 10 años toditos tenían la misma edad, porque habían sido engendrados en la misma época. Entonces, lo que descubre este informe al preguntar a las mujeres es que todos ellos habían sido fruto de violación, de violencia, de la guerra entre Hutus y Tutsis. Entonces, ¿qué va a demostrar Espósito en ese caso? Cuando se les preguntaba a las mujeres si ellas amaban a sus hijos, ellas decían que sí. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo puedes amar el fruto de alguien que mató a toda tu familia, a toda tu cultura, que exterminó a los tuyos? Porque la guerra entre Hutus y Tutsis fue un genocidio de los Tutsis. No quedaron más que las mujeres, y las mujeres preñadas para el enemigo. Entonces, una de las figuras más dramáticas y más radicales de lo que es la biopolítica es precisamente sembrar en el vientre del vencido el fruto del vencedor.
que es un poco lo que ocurrió en nuestras tierras en la colonia. Entonces, estos 5 casos que nos plantea Espósito, ¿con qué intención nos los plantea? Con la intención de que nosotros veamos cómo es que bajo el objetivo, el propósito explícito del poder de salvar la vida, lo que hace es quitarla. Detrás de toda intencionalidad del ejercicio del poder de dar vida, hay una intención de muerte. Eso es lo que dice Espósito. Y agarra la pregunta de Foucault, que Foucault deja en el aire, de cómo es que en pleno presente nuestro, toda política de vida es una acción de muerte. Eso se pregunta Foucault. Y Espósito agarra esa pregunta y la responde y dice, es de esa manera, y esa es su teoría, porque la biopolítica es un proceso de ejercicio del poder inmunitario. Y entonces ahí va a desarrollar él su teoría del communitas y del inmunitas. Pero va a decir más. La biopolítica es un ejercicio de poder productivo, porque por un lado produce subjetividades y por otro lado produce muerte. Cuando hablamos de la producción de subjetividades, estamos hablando de la política de la vida. Y cuando hablamos de la producción de muerte, estamos hablando de política sobre la vida. Eso es muy importante en Espósito, porque la política de la vida va a ser la política en la cual la vida lleva al límite lo político, porque el límite de lo político es la vida misma, la muerte en este caso. ¿Cuándo acaba el poder? Cuando te mueres. Por eso el poder no va a matar a no ser que sea estrictamente necesario, porque sabe que muere con él, con el otro, ¿no? Y al otro lado, cuando hablamos de políticas sobre la vida, estamos hablando de la manera como la política apresa, enjaula a la vida, no la deja ser, no la deja actuar como es la vida, potencia. Bien, te tengo que cortar un par de minutos. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con el programa, con Rosario, y habíamos quedado en potencia. Bueno, Rosario, lo que te estaba comentando es que todos esos casos que nos plantea Espósito, nos los plantea para que podamos visualizar en el ejercicio mismo del poder, el ejercicio de poder biopolítico. Porque la biopolítica es una de las formas del ejercicio del poder. No es el único, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, el caso de Peruche, si ves el caso de los chechenos, si ves el caso de Afganistán, de Ruanda, en fin, ¿qué es lo que inmediatamente salta a la reflexión? El dilema, la indistinción entre políticas de vida, políticas sobre la vida. ¿Qué tiene en el centro de ese ejercicio esas políticas? ¿Quién tiene el derecho a dar la muerte? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo podemos ver más claro en todos esos ejemplos? En el caso del niño Peruche. ¿Quién tiene derecho a matar a Peruche? ¿El derecho es de su madre? ¿Es la madre la que debe matar al feto? ¿Por qué? Porque el feto está con su cerebro quemado, el feto demanda no nacer, porque para el propio feto, ahí el supuesto es que para el propio feto, nacer con su cerebro quemado no es vida,
¿no? Entonces, ¿quién tiene derecho a matar al feto? La madre. ¿Tiene derecho a matarlo el médico? Porque se lo está enjuiciando al médico, al saber médico. ¿Es el saber médico el llamado a dar la muerte? ¿Es el saber jurídico? Son los abogados los que van a definir este muere y este vive. ¿Es el cura, la iglesia, quien define sobre la vida y la muerte? ¿Quién es el llamado? La pregunta biopolítica en este caso es sobre el derecho a dar la muerte, a dejar vivir, a hacer vivir o dejar morir. Es exactamente el problema que estamos atravesando hoy con la pandemia. ¿Quién hace vivir y pone el respirador y a quién dejas morir porque no hay respirador? La modernidad es profundamente biopolítica y hoy más que nunca estamos viendo en la cotidianidad práctica de las sociedades en el mundo los ejercicios del poder biopolítico, a la manera como los filósofos biopolíticos se antecedieron a mostrarnos por lo menos una década atrás. ¿Te das cuenta? O sea, ahorita estamos como asistiendo al sustrato empírico de las teorías de la biopolítica. A eso es a lo que nos exponemos actualmente. Nunca más vigente este tema que hoy, porque el debate que ha despertado esta pandemia en este momento es quién va a tener el derecho a dar la muerte. Entonces, no es un tema simple, no es cuestión de barbijitos y lavaditas de mano, como nos quieren hacer creer. No, para nada. Ahora, la reflexión para todos los televidentes es, nosotros vamos a permitir que hayan poderes que tengan en manos nuestra vida o nuestra muerte. Esa es la pregunta del millón. Pero volviendo a Espósito. Espósito, en la segunda parte de su texto, se pregunta, ¿realmente fue Foucault el primero que habló de biopolítica? Y se contesta y dice, no. Foucault fue el único que trató la biopolítica con la profundidad como lo hizo y con la novedad como lo hizo, pero no fue el único, ¿no? Han habido otros, muchos otros, que desde los años 20 han estado trabajando el tema. Y los divide a estos autores que han trabajado la biopolítica en tres grandes grupos. Primero, los organicistas, luego los antropólogos y tercero, los naturalistas, ¿no? Los organicistas están representados por los alemanes. La corriente de pensamiento sobre la biopolítica organicista fundamentalmente eran alemanes. Entonces, ahí, papita palorito, ¿no? Espósito agarra el problema del poder nazi para mostrar cómo es que una teoría biopolítica organicista lleva a un régimen radicalmente totalitario como el nazismo, ¿no? ¿Qué es la corriente organicista? Es aquella corriente que concibe, es una corriente primero vitalista, ¿no? De la vida, vitalista, que considera al Estado como un cuerpo. Entonces la biopolítica se ejerce sobre un Estado visto como un cuerpo humano. Entonces, si tú ves al Estado como un cuerpo humano, ¿cómo lo ves? Lo ves pues con órganos, ¿no? Órganos interdependientes que al ser interdependientes se constituyen en una unidad. Porque en mi cuerpo no es que mi corazón va por su lado y mi hígado decide boicotearlo a mi corazón, en fin, ¿no? Todos armónicamente trabajan en función de un todo que es la Rosario. Entonces, concebir desde esa metáfora al Estado, imaginen lo que significa. Entonces,
como un cuerpo humano, entonces el Estado está expuesto. ¿Está expuesto a qué? A las enfermedades, a la virulencia, a las infecciones, ¿no es cierto? Y entonces, analizando el cuerpo alemán, el Estado nazi, que se consideraba como cuerpo, se consideraba un cuerpo enfermo, un cuerpo que había degenerado y por lo tanto un cuerpo tan enfermo que necesitaba una operación de emergencia, es decir, una regeneración inmediata. Y para hacer una regeneración inmediata tenés que primero diagnosticar de qué sufre pues ese cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo alemán identifica que tenía sindicatos subversivos por todos lados, que tenía huelgas de hambre por aquí por acá, que había una democracia eleccionaria que era todo un cáncer, ¿no es cierto? Entonces empieza a identificar la enfermedad, que para el cuerpo alemán era un cáncer, y ve que detrás de esa enfermedad había un virus perverso llamado judío, ¿no? Entonces la única manera de salvar a este cuerpo de la enfermedad cancerosa en la que había caído era pues inmunizando, ¿no? Inmunizando, ¿qué quiere decir? Vacunando. Pero fíjense, la inmunización, ¿qué es? Es inocular al propio mal en el cuerpo, pero inocularlo en dosis, porque si lo inoculas de una lo matas, porque es el mismo bicho al que estás metiendo dentro del cuerpo, es al mismo virus. Entonces, se hacían alianzas con ciertos judíos para inmunizar, ¿no? Pero además, se inmunizaba desde antes del nacimiento. Entonces se castraban los nacimientos de cierta virulencia que no queríamos más, ¿no es cierto? Entonces, la corriente organicista es esta corriente que trabaja el cuerpo como el Estado como cuerpo, y por lo tanto, este cuerpo que necesita curarse, sanarse, en fin, tiene un ejemplo en la historia que nos debe alertar contra todas estas miradas biopolíticas en las cuales se ve al cuerpo, a cuerpos vitales en relación a cuerpos famélicos, cuerpos débiles, en fin. Entonces, para esta corriente, los cuerpos débiles no deben existir, solo deben existir los cuerpos fuertes. Y en el caso de los estados fuertes están llamados a invadir, a colonizar, a conquistar los débiles. Esa es la corriente vitalista biopolítica. Y de ahí nace, de la mano de estos mismos pensadores, las miradas geopolíticas, de cómo va a ocurrir eso, ¿no? La otra corriente es la corriente antropológica. Ahí están los franceses, los pensadores franceses, algunos pensadores. La primera es del siglo XX, esta otra es de los años 60. Entonces, los franceses se agarran del tema de que la explicación de la historia de las civilizaciones debe remontarse hasta el nivel celular del antropo. Es decir, es una mirada naturalista, ¿no? No por nada ahí tenemos a ciertos autores que van a defender justamente que la historia depende de la naturaleza, ¿no? Y van a ver como mitología las falsas distinciones entre animal versus humano, entre naturaleza versus cultura, entre caos versus orden. O sea, van a poner en cuestión, en entredicho, todos estos hallazgos de otra vertiente de la antropología que más bien trata de decirnos que lo que nos diferencia al animal de
lo que diferencia al animal de nosotros es precisamente la cultura. Estos van a decir, no, no hay ninguna diferencia, ¿no? Nosotros somos un animal un poquito más desarrollado que el resto, pero animal al fin, ¿no? O sea, y el tercer grupo, que son los naturalistas, van a llevar al extremo esta mirada. Van a colocar a la naturaleza en el centro. El otro colocaba al antropos, al hombre en el centro. Esto lo van a colocar a la naturaleza y van a llegar a decir, en realidad, toda la construcción humana es una construcción que viene de la animalidad. Si uno mira la manera como se organiza el mundo animal, las jerarquías entre animales, la pelea de los machos por la conquista de las hembras, la manera como colonizan, de hecho la palabra colonización viene del mundo de las abejas, en fin, si uno mira toda la manera como el animal fluye en su entorno, es la manera como lo hace el humano, ¿no? El humano ha mirado la vida animal y ha copiado la manera de hacer de la animalidad. Entonces los naturalistas van a ir mucho más radicales a volver, digamos, la biopolítica a la vida misma, a la nuda vida, como dice Agamben, ¿no? Que es la vida, ¿no? O sea, la vida sin propósito sería, ¿no? Que la nuda vida es diferente al bios, ¿no? El bios es la vida digna de ser vivida, como diría otro filósofo, ¿no? Y para Agamben, por ejemplo, la nuda vida, hay seres que pertenecen a la nuda vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay seres, le llama a eso el homo sacer, ¿no? Que es el ser al que tú tienes el derecho de matar y nadie te va a llevar preso, ¿no? El caso de los esclavos. Ahorita mismo tenemos seres a los que tú los matas impunemente, nuestras hermanas trans, algunos de nuestros hermanos TLGB. Tú los matas y nadie hace nada. Son homo sacer, son nuda vida. Tú los puedes matar y nadie te va a llevar preso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de biopolítica, estamos hablando de estos temas. Y en el caso de Espósito, lo que él nos quiere alertar es que cualquiera de las corrientes de la tradición biopolítica, sean los organicistas, sean los antropólogos, sean los naturalistas, nos están poniendo en el foco de atención la manera de concebir al Estado como algo vivo, como si fuese un ente en sí, que tiene pulsiones, reacciones, sentires, en fin, y no como, a la manera de Hobbes, un producto artificial fruto de un contrato social entre humanos. O sea, estas corrientes biopolíticas se están oponiendo a esta otra mirada, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque el ejemplo más radical de lo que significa que la filosofía ceda su espacio a la biología es el nazismo. En el mundo nazi, lo que ocurrió fue que la biología se impuso como paradigma frente a la filosofía. Y lo que se hizo en el nazismo fue darle total libertad a la medicalización y al saber médico, al punto que el Estado nazi creó un sistema médico, una medicina de Estado, para llevar adelante la eugenesia, para llevar adelante el genocidio de la virulencia judía. Entonces, cuando estamos frente a los problemas biopolíticos, estamos frente a algo muy serio, porque está en juego la vida misma. La vida misma y lo que todo eso implica, ¿no? La vida se coloca en el mundo de la política, de lo político. La vida está como el objeto de lo político.
sea desde su resistencia, que es una política de la vida, sea desde su atrapamiento por parte del poder, que es una política sobre la vida. Bien, Rosario, vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos en un par de minutos, por favor. Bien, estamos de vuelta con el tercer bloque. Y bueno, Rosario, quería preguntarte sobre el concepto de persona que tiene Espósito. Bueno, el concepto lo ha trabajado en otros textos, ¿no? Donde básicamente va a referirse a cómo es que se forma esto de la persona, es decir, a otros dos conceptos que son fundamentales en él, que es comunitas e immunitas, ¿no? Comunitas, comunidad, quiere decir, otro de los grandes aciertos de Espósito es haber deconstruido y reconstruido el concepto de comunidad, ¿no? Porque nosotros cuando decimos comunidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un conjunto de personas que tienen algo en común, ¿no es cierto? La comunidad, hacemos referencia a la etimología de la palabra comunidad, aquella parte que es común, unidad, ¿no? Y nos centramos en lo común. Entonces, para formar comunidad, durante muchos siglos hemos pensado que se necesita ser semejantes, tener algo en común, ¿no? Ese común tiene que ver con la identidad, ¿no? Tiene que ver con identificar en lo propio algo que lo tienen los demás también como propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, y se vuelve una propiedad por lo tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que vos y yo seamos bolivianos es una cosa en común, es una propiedad, es algo que es propio de ti y es propio de mí, ¿no? Entonces, por lo tanto, ambos podemos participar de la comunidad boliviana. Y al hacer eso, entonces vamos a generar la identidad boliviana, ¿no? Ahora, pero Espósito no agarra desde ahí el tema de la comunidad. A Espósito no le interesa la etimología que te lleve a lo común, sino él se centra en el munus, en la otra palabra, porque comunidad viene de común y munus, de cum munus, ¿no? De ahí viene la palabra, de cum munus. Cum es compartir el munus. Compartir el munus. ¿Y qué diablo es el munus? El munus es un término latino, ¿no? Es un término romano. Munus quería decir deber, oficio, don, obligatorio. Entonces, comunidad es compartir el munus, compartir el deber, el oficio, el don, de manera obligatoria con el otro. Ah, es distinto, pues, ¿no? Entonces, ¿realmente tenemos comunidad en Bolivia? Para nada. Porque según Espósito, que ambos seamos aymaras no funda comunidad. Que ambos seamos bolivianos no funda comunidad. ¿Compartimos el munus o no? Y el munus es este deber, este dar, este donar, ¿qué? Donar la carencia, la falta en el otro. De manera obligatoria, no te estoy preguntando si querés hacerlo. Si querés ser parte de la comunidad, esa donación es gratuita, es en gratuidad.
Por eso es que el don, la donación gratuita, gratis viene de gracia. Es un término cristiano. Gratis es gracia, gratuidad es gracia. Gracia, ¿qué quiere decir gracia? Hacer algo por la simple satisfacción, no porque espero nada de nadie, porque nadie me va a pagar. Eso es donar, dar gratuitamente. Entonces, cum munus es compartir el munus, compartir ese dar gratuito, esa gracia con el otro, para con el otro. ¿Te das cuenta? Entonces, y para eso tienes lo propio, lo común y lo impropio, que son los términos que van con la persona, ¿no? Lo propio es aquello que me constituye en tanto yo, ¿no es cierto? Pero lo propio, lo común no es lo contrario de lo propio. Como se suele creer que lo propio, individual, singular, de la Rosario, es contrario a lo común que tengo contigo. No pues. O sea, lo propio de la Rosario, lo propio del Eduardo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, lo propio de ser boliviano, lo propio de ser boliviana, constituyen lo común entre Eduardo y Rosario. Entonces lo común no es contrario a lo propio, sino es su continuidad. ¿Te das cuenta? Sí, su continuidad para aquellos que están sacándose la mugre peleando políticamente, ¿no es cierto? Como si hubiera una contradicción insalvable, pues no, ahí no la vas a pillar por lo menos, o sea, estará en otro sitio. Entonces, lo propio, el conjunto de propios de los singulares constituye el común de esos singulares. Ahora, ¿qué es lo contrario de lo propio? Lo propio es lo que funda el individualismo, lo que funda el liberalismo, que ve en lo común, en lo colectivo, en lo común, lo contrario. Pues no, señor, no hay tal cosa. Entonces, pero sí que hay como contrario a lo propio, lo impropio. Lo impropio, ¿qué es lo impropio? Aquello que no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque hace a Eduardo y a Rosario, pero no está explícito. Y vos dirás, nuestra humanidad no, porque eso es común. Eso no es impropio. Entonces, ¿qué es eso que no se dice? Ahí está pues la complejidad. Entonces viene inmunitas, inmuno, comunitas, comunidad, inmunidad, inmunidad. ¿Qué quiere decir? Inmunidad quiere decir sin munus, sin munus. El liberalismo moderno de las sociedades capitalistas es inmune, porque no tiene munus, no comparte el munus con el otro, se aliena. ¿Y qué ocurre? Dijimos que se comparte el munus en esta relación de donación gratuita en relación a la carencia del otro, a la falta del otro. Eso viene de otra palabra griega, de otra palabra latina, que es delinquere, delinquiri, delincuente, ¿no? En español. El delincuente es aquel que carece de munus, ¿no? Entonces, inmune es eso, aquel que no comparte el munus. La persona inmune es aquella que está fuera de la comunidad, pero no está fuera de la comunidad porque está en un nivel superior, no, sino porque está fuera del compartir gratuidad, en donación con el otro, porque no le interesa el otro, porque está alienado, diríamos en otros términos, ¿no? Desde otra matriz. Entonces, el inmune es aquel que goza del privilegio de no pertenencia. Entonces, los sistemas capitalistas
los sistemas modernos, capitalistas, individualistas, o sea, liberales y neoliberales, son sistemas inmunes. Eso es lo que dice Espósito, ¿no? ¿Por qué? Porque no comparten comunidad, no están dentro del... Entonces, podríamos decir, pertenecen a la delincuencia, ¿no? Desde otro lado, es decir, la delincuencia en tanto falta, en tanto cometer falta, en tanto que te falta. ¿Te das cuenta? Esa es la propuesta que te hace Espósito, ¿no? Ahora, persona entra en esa lógica, ¿no? ¿Cómo es que se construye este munus para poder pensarte desde lo propio, poder articular lo común y obviamente poder visualizar también el tema de lo impropio? Pero yo pienso que con mayor contundencia el tema de la persona pertenece a otro paradigma distinto, porque lo que pasa es que también vemos en Espósito, a diferencia de Foucault, que él se mune de un montón de filósofos, ¿no? De diferentes, un poco eclépticos, o sea, está Nietzsche, está Derrida, bueno, hay un montón, y de diferentes épocas, además, los alemanes, los franceses, los ingleses, porque me olvidé de decir que la corriente naturalista es inglesa, ¿no? A diferencia de la antropológica, que es francesa, y de la organicista, que es alemana. Entonces, él usa muchos autores, pero, y pienso que para el tema de la persona, la corriente que más ha trabajado el tema de la persona es la pragmática, ¿no? Dentro de la filosofía de la acción, la pragmática es la que se ocupa de el paradigma que tiene que ver con la acción y la interacción simbólica, ¿no? ¿Por qué es importante la persona ahí? Porque ¿qué es persona? Persona quiere decir máscara. Era la máscara que usaban los personajes en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, la persona es aquella que está detrás de las máscaras. No es la que aparece, porque ese es el personaje. La persona está detrás de la máscara, ¿no? Entonces, por eso es que en ese paradigma se concibe a las sociedades, pero es un paradigma totalmente distinto. Se concibe a las sociedades como un gran teatro, ¿no? La sociedad es un teatro en el cual hay personajes. Cada personaje tiene un libreto. Entonces, si tú eres padre, tienes tu libreto de padre. Si tú eres alumno, tienes tu libreto de alumno. Y cada uno de esos escenarios te plantean el desarrollo de un guión. Y en ese guión tú eres un personaje y detrás de ese personaje una persona. Y por eso es que tienes muchas máscaras, porque no es lo mismo ser padre que ser alumno, que ser el docente, que ser, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas máscaras, de esas personas, de esos personajes eres tú, ¿no? Y entonces ese paradigma concibe a la persona como actor. La persona es un actor en ese gran escenario de la vida donde estás desafiado a poder desarrollar diferentes guiones y donde se supone que tú deberías tener alguna posibilidad de definir algo, tu destino, digamos. Claro que esa corriente de la pragmática, del interaccionismo simbólico, viene lapidariamente de Foucault y la hace volar, ¿no es cierto? Porque dice, ¿qué cosa teatro ni qué nada? O sea, aquí hay sujetos sujetados a formas de dominación. Y no hay ningún actor que defina su destino, porque el poder es el que marca las reglas del juego, ¿no? Y por eso es que esa corriente quedó en el olvido hace rato, ¿no? Ya no se habla de eso, porque como todos deben saber, las teorías también son falseadas, y al ser falseadas
van desapareciendo si no tienen capacidad interpretativa de la realidad. Rosario, genial. Como siempre, nos falta el tiempo. Nos tenemos que ir, así que quedas invitada para otra entrevista más adelante. Excelente, yo como siempre feliz de venir. Creo que estos espacios hoy más que nunca son necesarios porque la gente necesita pensar, ¿no? Creo que si no empezamos a tomar en serio lo que está ocurriendo a nivel mundial, va a ser muy dramático el desenlace. Entonces, creo que este programa invita a eso, a que empecemos a pensar y a ver que mientras exista un ser humano sobre la Tierra, siempre es posible transformar el mundo. Gracias, Rosario. Esto fue el Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa.